Muy buenas noches tengan todos los suscriptores que han estado siguiendo continuamente este canal. Hoy, 10 de marzo del año 2022, quiero compartirles un tema que puede resultarles de grande utilidad y me refiero a las obligaciones de los fiscales. Hay muchas obligaciones y más dependiendo del país o estado en que estos se encuentren laborando. Quiero mencionar un aproximado de 20 obligaciones que tienen los fiscales. Y a lo último de esta exposición, les puse un ejemplo de una formulación de imputación y voy a actuar con el papel de fiscal y adrede pues me equivocaré para que vean cómo se pasa por desapercibido una equivocación o algunos errores de parte de los fiscales. Esto es lo que quiero que cada uno de ustedes conozcan, porque esto es de grande utilidad. Bien, vamos entonces a empezar con el tema del día de hoy. Quiero empezar con las obligaciones que tiene un fiscal. Las obligaciones de un fiscal. Voy a tomar como referencia el Código Nacional de Procedimientos Penales de la República Mexicana, pero en cada país hay similitudes, incluyendo Estados Unidos. Para los efectos del presente código, el Ministerio Público o la Fiscalía General tendrá las siguientes obligaciones. Número 1, vigilar que en toda investigación de los delitos se cumpla estrictamente con los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados. En el caso de México, hay una Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. En el caso de Los Ángeles, California, y en cualquier otro estado de la Unión Americana y en cualquier otro país de América Latina, hay una constitución a la cual todo mundo tiene que mostrar respeto y darle fiel y cabal cumplimiento. Entonces, una de las obligaciones de el fiscal es vigilar que en toda investigación de los delitos se cumpla estrictamente con los derechos humanos. Un año antes de que el apóstol Nazón Joaquín, director general de la Iglesia La Luz del Mundo, fuese arrestado, un año antes, Estados Unidos se salió del Consejo de Seguridad que trata sobre los derechos humanos. Imagínense qué paradoja. Estando los derechos humanos, estando ese consejo en Estados Unidos, el mismo Estados Unidos se retiró de ese consejo. Se imaginarán. Dijo que se retiraban, de todas maneras que iban a seguir respetando los derechos humanos, pero imagínense, esto es el colmo de los colmos. Estando este consejo en Estados Unidos se sale. Eso no significa que no deba seguir respetando los derechos humanos. Debe seguirlos respetando, o debería. Pero un fiscal o los fiscales deben vigilar que en toda investigación de los delitos se cumpla estrictamente. Los agentes de la fiscalía, los peritos, los detectives, quienes sean, y hagan una actividad con relación a la fiscalía es responsable de las omisiones que cometan
los que trabajen en relación a la fiscalía. También la fiscalía es responsable por los abusos cometidos, por abusos y por omisiones que cometa cualquier empleado que trabaje con la fiscalía. Sea quien sea, la fiscalía es responsable. Sea Marcos Campos, sea Plisner, sea el nombre que ustedes quieren, sea Juana, Chana, como se llamen. Todos tienen que ser vigilados, o al menos esa es una obligación de la fiscalía, de que toda investigación se haga éticamente, sin actuar con parcialidades. Entonces, la fiscalía tiene que vigilar esas investigaciones que hagan la policía investigadora. Tiene que investigar y dice que se cumpla estrictamente con los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Los primeros 27 hablan de los derechos humanos. Pero también hay algo, dice, y en los tratados. Ese conocimiento nunca lo debe de abandonar la Fiscalía. Tanto la Fiscalía General de la República como la Fiscalía General del Estado tienen que tomar en cuenta los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los derechos humanos reconocidos en los tratados. ¿Cuáles tratados? En los tratados de derechos humanos que se observan en los tratados internacionales. Quiero mencionar que México es parte de algunos tratados. De estos tratados internacionales, en otro momento haré un programa en vivo exactamente de, si no todos, por lo menos los más importantes o los que se relacionen con nuestro tema. En otra ocasión haré alguna diapositiva al respecto. Los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, en los que se reconocen los derechos humanos y que son de carácter general. Voy a mencionar nada más uno de esos tratados internacionales, debido a que esta es una de las primeras obligaciones que debe de tomar en consideración los agentes de la Fiscalía. Voy a mencionar la Carta de las Naciones Unidas, que se publicó en el DOF, o sea, en el Diario Oficial de la Federación, aquel día 9 de octubre de 1946. En este tratado internacional se contempla la Carta de las Naciones Unidas, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y los acuerdos provisionales concertados por los gobiernos participantes en las conferencias de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, firmados en San Francisco, California, Estados Unidos de América, el 26 de junio de 1945. O sea, se firmaron en aquellos días, el 26 de junio del 45, pero se publicó hasta el 9 de octubre del mismo año en el Diario Oficial de la Federación. De este tratado internacional quiero pues mencionar en este momento en nuestro programa que tenemos el día de hoy. Bien. De este tratado internacional voy a mencionar solamente el artículo 1 de este tratado internacional, de esta conocida Carta de las Naciones Unidas.
mismas que se quedó aquel emblema que decía: nosotros los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos, y lo que seguía. Pero yo solamente quiero tocar el artículo 1. En el capítulo 1, propósitos y principios. En el capítulo 1 dice: los propósitos de las Naciones Unidas son, y voy a citar el párrafo 3 del capítulo 1 de este tratado internacional. Dice este tratado internacional en el párrafo 3 del capítulo 1: realizar, este es el compromiso que tiene México con el resto de países firmantes de este tratado internacional. Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, de carácter social, de carácter cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto de todos sin hacer distinción por motivos de raza, por motivos de sexo, por motivos de idioma o por motivos de religión. Veamos, en esto tiene que participar México y por ende sus órganos de gobierno. Las autoridades tienen que apegarse al estricto respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo como a los tratados internacionales, en cuyo derecho debe respetarse, consagrado en este tratado internacional. Dice que se debe de observar el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, y enfatiza sin hacer distinción por motivos de raza, por motivos de sexo, por motivos de idioma y sin hacer distinción por motivos de religión. Cierro esta parte del tratado internacional que se observa y se debe observar, cumplir y hacer cumplir esta observación. Eso es apenas una de las 20 obligaciones que tiene la Fiscalía. Ojalá tú en tu estado donde vives o en tu país vigiles la constitución política de tu propio país o estado. Observes cuáles son las obligaciones del fiscal. Tienes el derecho a verificar y saber si el gobierno, si la fiscalía, dependiendo cómo le llames en tu país. En México tenemos ese derecho todos los ciudadanos mexicanos de mirar si nuestras fiscalías están haciendo su trabajo por el cual le estamos pagando la ciudadanía con nuestros impuestos. Tenemos el derecho de vigilarlos. Ellos tienen el compromiso y la obligación de proteger nuestros derechos. El Estado está obligado a proteger nuestros derechos. Así que en tu estado o en tu país, vigila, observa si la fiscalía está vulnerando tus derechos. Segunda obligación de una fiscalía o de los agentes fiscales: recibir las denuncias. O, en su caso, en algunos casos no son denuncias, son querellas. Recibir. Es una obligación de la fiscalía recibir las denuncias o querellas que le presenten en forma oral, por escrito o a través de medios digitales. Esta es una obligación en México. También supongo que en tus diferentes estados o países. El que un denunciante denuncie falsamente, eso no significa que la fiscalía no debe recibir tus denuncias.
tus querellas. Tú puedes levantar una denuncia falsa, ya sea por teléfono, ya sea por algún medio digital, ya sea personalmente. Tú puedes hacerle perder el tiempo a la fiscalía. Digo, poder de posibilidad, no poder de permiso, sino poder de posibilidad. Es posible que tú le quites el tiempo a la fiscalía, pero aunque tú estés mintiendo, la fiscalía está obligada a recibir aquella denuncia que hayas hecho verbal o por escrito. Si la fiscalía no recibe tu denuncia, puedes actuar en contra de la autoridad responsable. Incluso puedes ampararte. Pero, bueno, ese es otro tema del amparo que en otra ocasión hablaré. Pero quiero decir que la segunda obligación de un fiscal o de la fiscalía es recibir las denuncias o querellas. En ningún momento pueden desechar tu denuncia, pueden ignorar tu denuncia, sea escrita o sea verbal. Más allá de que sea falsa tu querella o denuncia, la fiscalía a como dé lugar tiene que recibir, tiene que aceptarte ese escrito. Así que si alguien es denunciado y lo llaman o lo citan, eso no significa que sea 100% culpable. Puede ser que sea una falsa denuncia y que ya estando presente se haga un careo y se aclaren las cosas. Entonces, puede ser que ya al carearse con el fiscal se aclaren las cosas. La carga de la prueba no está a cargo del acusado, sino a cargo de la fiscalía. Si nos da tiempo, hablaríamos también de ello. Entonces, el que te reciban tu denuncia, tu acusador falso, tu falsa acusadora, falsa denunciante, el que te reciban tu denuncia o querella, no te da motivos a que brinques de gusto y digan, qué bueno que recibieron mi denuncia, como el Charim, otros ignorantes. El Charim, la Xochitl, dicen, ya recibieron nuestras denuncias en la Fiscalía General de la República. No sé si lo hayan hecho, pero si en caso que lo hayan hecho, puede ser que sí se las recibieron, pero el que se las hayan recibido no significa que van a prosperar, van al bote de basura, en una expresión alegórica. ¿Por qué? Porque si no llena las formalidades, eso es una basura. Pero entonces, si es una basura, ¿por qué se lo recibieron? Porque la fracción 2 de este artículo 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales está en lo previsto que la obligación de la fiscalía es recibir las denuncias, sean falsas o sean verdaderas, es obligación de la fiscalía recibir esas denuncias. El que después las tiren o el que después las archiven y que no prosperaron, eso es otra cosa. Pero esa es obligación de la fiscalía, recibirlas. Por eso es que hay gente ignorante de las leyes, de sus derechos y obligaciones, que se alegran de más y dicen, ya me recibieron mi denuncia, de seguro esta persona la van a condenar. De esas hay muchas. Por eso es necesario que conozcamos cuáles son las obligaciones de un agente de la fiscalía. Tercer obligación de la fiscalía: ejercer la conducción y el mando de la investigación de los delitos, para lo cual deberá coordinar a las policías y a los peritos durante la misma. Entonces, significa que en la investigación que se va a hacer en torno a un caso del tipo penal,
van a intervenir policías, investigadores y van a intervenir en su momento peritos. Pero estos policías y estos peritos no se mandan solos. El perito fue contratado para emitir su análisis pericial. La policía ordenadora fue convocada, fue comisionada para realizar una perfecta investigación. Pero aquí hay algo, un detalle importante. Estos no se mandan solos. Estos deben de ser conducidos por la fiscalía. La fiscalía tiene que ejercer la conducción y el mando. No se manda solo un perito, no se manda solo un policía investigador. Tiene que estar bajo la vigilancia y observación de los fiscales. Todo mundo, tanto fiscal como peritos, como policía investigadora, los tres tienen que trabajar de manera imparcial. Así. Esa es la tercera obligación. Cuarta obligación. Debe ordenar la fiscalía, debe supervisar, según sea el caso, la aplicación y ejecución de las medidas necesarias para impedir que se pierdan, destruyan o alteren los indicios una vez que tenga noticia del mismo, así como cerciorarse de que se hagan seguido las reglas, de que se han seguido las reglas y protocolos para su preservación y procesamiento. Inmediatamente la fiscalía, al haber un delito doloso, y aunque fuese un delito culposo, inmediatamente tienen que acordonar el área, inmediatamente, para que no se contamine el caso. Esta es una obligación de la fiscalía. En muchas ocasiones esto no se hace y esto sí es un verdadero problema. Bien, esta es una responsabilidad vigilar que los agentes, que la policía, que los peritos no alteren nada, no siembren nada, ni videos, ni audios, nada. No siembren nada en los hallazgos que tengan. Así que ese es trabajo y responsabilidad de la fiscalía. Si algún dato se llega a alterar, la culpable en primer lugar es la fiscalía, los elementos fiscales, agentes fiscales o ministerios públicos que estuvieron a cargo del caso. Quinta responsabilidad, quinta obligación. Los fiscales deben iniciar la investigación correspondiente cuando así proceda y en su lugar deben ordenar la recolección de indicios y medios de prueba. Vean, recoleccionar indicios y medios de prueba. ¿Te acuerdas cuando hace muchos meses, cuando los medios de Chismevisión vendieron una nota falsa, vendieron una nota diciendo que había muchas pruebas para condenar a nuestro director general? ¿Te acuerdas? Los ignorantes, incluyendo al chismoso de Isaías Alvarado, ¿te acuerdas cuando decían es que hay muchas pruebas? ¿Te acuerdas cuando los ignorantes jurídicos como el Mandela y todo la jauría de ignorantes en esta materia decían es que hay muchas pruebas? Cuando pusieron unas cajas ahí de jabón, cajas vacías de pastas, sopas y
para ser aparatoso y venir con sus cámaras, los chismosos, y hacer parecer y vender la nota a la sociedad ignorante en esta materia. ¿Te acuerdas que eso pasaba? ¿Dónde están todos esos materiales, esas cajas y cajas y cajas que bajaron para que el juez dijera, oh, sí, hay muchos indicios de prueba? Indicios. Jamás se utilizó la palabra prueba, ni se debe de utilizar. Quiere decir entonces que no ha habido ninguna prueba en el caso del director general de la Iglesia La Luz del Mundo. No ha habido ninguna prueba. Lo único que apareció eran unas cajas vacías y a eso se le puede llamar medios de prueba, pero nunca pruebas, menos por la etapa en que se encuentra el proceso. Bien, pero así es la gente, sin saber habla. Entonces, es una obligación del Ministerio Público, de la Fiscalía, iniciar la investigación correspondiente cuando así proceda. No alterar nada, no. Pero es que el fiscal Becerra es amigo de un sacerdote moreno alto, ¿y eso qué? Pero es que el fiscal Becerra es muy católico y en aquellos días iba a Roma, ¿y eso qué? Su religión la debe de poner aparte. No debe agarrar las cosas personales, o no debió, porque ahora pues ya no trabaja en esa área. No debió actuar visceralmente. Así es que su religión la tenía que poner aparte, tenía que hacer su papel conforme a la ley. Tenía que iniciar la investigación correspondiente. No andar llamando como hasta ahora. Siguen llamando denunciantes falsos a cambio de beneficios. Así no debe trabajar una fiscalía. Obligación número 6. La fiscalía debe ejercer funciones de investigación respecto de los delitos en materias concurrentes, cuando ejerza la facultad de atracción y en los demás casos en que las leyes lo establezcan, casi como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en ocasiones, por la facultad de atracción, le toma los asuntos de amparo a otras instancias y los atrae para conocerlos ella. En este caso, las fiscalías, de una manera similar, tendrían que ejercer la facultad de atracción cuando el caso así lo amerite. Obligación número 7. La fiscalía debe ordenar a la policía y a sus auxiliares en el ámbito de su competencia la práctica de actos de investigaciones conducentes para el esclarecimiento del hecho delictivo, así como analizar las que dichas autoridades hubieren practicado. Esa es una obligación de la fiscalía, ordenar a la policía y a sus auxiliares. No debe dejar que las policías actúen por su propia voluntad, dirección o arbitrio. Eso ya debe quedar atrás. ¿Te acuerdas que antes, si ni siquiera había una orden de aprehensión, una orden de arresto, y los policías actuaban por sí mismos, simplemente veían la forma de poder sacar algún beneficio económico, alguna extorsión? Decían, a ver, párese por ahí, abríllese, voy a hacerle una revisión de rutina. ¿Cuál revisión de rutina? Estaban violando tus derechos, tus garantías individuales. Estaban violando tu derecho a no ser molestado en tu propiedad, en tus documentos, en tu familia, en tu persona. Anteriormente así actuaban, sin ninguna orden
emitida y portada, los policías detenían a cualquiera. Eso ya no debe suceder. No por ahora. Así que es obligación de la fiscalía. Si algo sale mal, la fiscalía es la culpable, porque la policía se maneja por la fiscalía, la policía investigadora. Y no solamente es culpable la fiscalía subordinada, sino el fiscal general también, por ser el jefe. Así que cuando Amanda Plisner y las otras fiscales, la Alicia Fusco o el otro señor que los acompaña, cuando esto salga, cuando la verdad salga completamente a la luz, no solamente ellos van a ser culpables, sino también el fiscal general, porque él fue quien debió tener el cuidado de tener el orden, de mandar, de organizar a los fiscales subordinados y también a los diferentes agentes que estuvieron tratando este caso de cerca. Octava obligación. La Fiscalía o el Ministerio Público debe instruir a los policías sobre la legalidad. ¿Cómo? La autoridad ejecutora, que así se le llama a los policías, la autoridad ejecutora tiene que apegarse a la ley, efectivamente, tiene que apegarse a la ley. Para la ciudadanía, recordemos que lo que no está prohibido, para la ciudadanía está permitido. Otra vez, lo que no está prohibido para la ciudadanía está permitido. En cambio, para las autoridades, lo que no está ordenado en la ley está prohibido. Es por esto que la fracción de este artículo nos dice que la fiscalía responsable tiene que instruir a las policías sobre la materia de legalidad. ¿Qué es eso de legalidad? De ley. ¿Qué dice la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos? A eso tiene que apegarse el policía investigador y cualquier otro policía. El policía tiene que observar también los tratados internacionales. También. Si no los conoce, es responsabilidad del fiscal general y del resto de fiscales subordinados al fiscal general. Las diferentes agencias de fiscalía o de ministerios públicos. La policía tiene que saber sobre legalidad, no andar haciendo detenciones arbitrarias. No nada más, ¡hey, abríate! Te voy a revisar, revisión de rutina. No. Tiene que alguien acusar. Tiene que haber alguien quien esté levantando un reporte. Y ese tiene que haberse identificado. Así que la fiscalía tiene que instruir a las policías sobre legalidad, sobre pertinencia. Tiene que ir al caso, debe de alejarse de las impertinencias. Tiene que ser objetivo. Tiene que ser congruente. También dice que tiene que instruir a las policías sobre suficiencia. Un policía y los policías investigadores tienen que ser suficientes. Suficientes físicamente, suficientes psicológicamente, suficientes en el conocimiento legal. Tiene que haber suficiencia. Tiene que haber contundencia.
sobre los delitos recolectados o por recolectar, así como las demás actividades y diligencias que deben ser llevadas a cabo dentro de la investigación. Esto tiene que observarse. Punto número 9. La Fiscalía debe requerir informes, documentación a otras autoridades y a particulares. Las debe requerir, pedir informes, pedir documentos, tanto a otras autoridades como a los particulares, así como debe solicitar la práctica de peritajes y diligencias para la obtención de otros medios de prueba. Si no lo hacen, es una fiscalía irresponsable y se vuelve una fiscalía con errores por culpa de irresponsables participantes, agentes del Ministerio Público o fiscales, por culpa de ellos. Siguiente. La Fiscalía debe solicitar al órgano jurisdiccional la autorización de actos de investigación y demás actuaciones que sean necesarias dentro de la misma. La fiscalía, debe de convencer y persuadir al juez, al órgano jurisdiccional, para que éste le faculte, le permita, le autorice a la fiscalía iniciar actos de investigación y cualquier otra actuación que sea necesaria para tal caso. Este cuidado lo debe tener la fiscalía. No puede actuar por sí mismo la fiscalía. Si habíamos dicho que ni la policía investigadora puede detener a alguien porque sí, o a pararlos simplemente porque se les dio su gana y decir, hey, ahoríllate conductor con todo y carro, ahoríllate. No, no debe de hacerse así. Debe solicitar el mismo fiscal, el Ministerio Público, debe solicitar al órgano jurisdiccional, o sea, al juez, la autorización. Si el juez se lo autoriza, adelante. Independientemente que el juez se enoje o se equivoque, tiene que hacerse. Siguiente obligación: ordenar la detención y la retención de los imputados cuando resulte procedente en los términos que establece este código. ¿Cómo? Ordenar la detención y la retención de los imputados, sí. Habíamos dicho el otro día las diferentes, creo que eran 14 medidas cautelares que les compartí. Bajo estas medidas cautelares, la Fiscalía debe ordenar la detención y la retención de los imputados cuando resulte procedente. Claro, no nada más porque se le dio su gana. Cuando resulte procedente conforme a los artículos del mismo Código Nacional de Procedimientos Penales. Siguiente. Brindar las medidas de seguridad necesarias. ¿A quién le corresponde? A la Fiscalía. A la Fiscalía General. Brindar las medidas de seguridad necesarias a efecto de garantizar que las víctimas u ofendidos o testigos del delito puedan llevar a cabo la identificación del imputado sin riesgo para ellos.
¿De quién es? Obligación de la Fiscalía de actuar con estas medidas de seguridad necesarias. Siguiente, 13. Determinar el archivo temporal y el no ejercicio de la acción penal, así como ejercer la facultad de no investigar en los casos autorizados por este código. Lo hablaremos en otra ocasión. Ya el Código Nacional de Procedimientos Penales está explicando excepcionalmente cómo ejercer la facultad de no investigar en los casos autorizados. Siguiente, número 14. Decidir la aplicación de ciertos criterios de oportunidad en los casos previstos en este código. Decidir la aplicación de criterios de oportunidad. Hay personas personas que de alguna manera querrán pues, llevar su proceso en libertad, así en estas palabras para darme a entender con ustedes, estimada audiencia. Habrá personas que querrán y solicitarán un juicio anticipado y la Fiscalía tendrá que decidir la aplicación de esos criterios de oportunidad, porque si la persona solicita este juicio anticipado, inmediatamente sabe que va a poder llevar su proceso en libertad, sea que le pidan una cantidad de horas diarias para que vaya a hacer y dar un servicio en el ayuntamiento o en el estado, ya de esa manera la persona sabe que con una medida cautelar de estar firmando consecutivamente en la penal o a donde se le indique, desde ese momento ya sabe que va a llevar su caso en libertad. Así. Siguiente. Promover, es otra obligación. Promover las acciones necesarias para que se provea la seguridad y proporcionar el auxilio a las víctimas, ofendidos, testigos, jueces, magistrados, agentes del Ministerio Público. Vean la obligación grande que tiene la Fiscalía. Promover las acciones necesarias para que se provea la seguridad y promocionar el auxilio a las víctimas, ofendidos, testigos, jueces, magistrados, agentes del Ministerio Público, policías, cuya vida e integridad, a policías, peritos y en general a todos los sujetos que con motivo de su intervención en el procedimiento cuya vida o integridad corporal se encuentren en riesgo inminente. Tiene que apoyar en ese aspecto la Fiscalía. Siguiente punto. La Fiscalía tiene que ejercer la acción penal cuando proceda. Si la Fiscalía ve que se reúnen los elementos del delito que en otra exposición ya tratamos, ¿cómo lo es? Lo que sea o resulte un hecho, lo que la ley llama delito. Si se reúnen los elementos del delito, como lo es la antijuricidad, la culpabilidad, entonces se debe de ejercer la acción penal, como la que yo voy a hacer la del Ministerio Público en un video que grabé para proponérselos, para que ustedes vean cómo actúan muchos ministerios públicos sin la preparación adecuada y no saben ejercer la acción penal, o se les va, o se les va. Bien. Siguiente, número 17.
poner a disposición del órgano jurisdiccional a las personas detenidas dentro de los plazos establecidos en este presente código. No puede tardar más de 72 horas ya en total alguien detenido. No puede tardar semanas, no puede tardar días, no puede tardar muchas horas en manos de los policías sin haberlo llevado a presentar ante la fiscalía. El que muchos policías agarren a una persona y la anden paseando en las colonias, en lugares muy poco visibles, es obligación de la fiscalía de estar al pendiente. Bien, otro detalle muy importante, que las personas dentro de los plazos establecidos, el juez tiene que estar enterado acerca del debido proceso, acerca de la detención. ¿Por qué? Porque la fiscalía debe de poner inmediatamente a disposición, primero, los policías deben de detener, cuando detengan a una persona, inmediatamente no deben de tardar más del tiempo necesario desde donde se encuentran hasta donde esté la fiscalía. Y debe de ser inmediato ese transporte de la persona presunta del delito. Por eso aquí dice, por eso en el texto dice que se debe inmediatamente poner a disposición del órgano jurisdiccional. Una vez que el policía llegó rápidamente y lo puso a disposición del juez, el juez inmediatamente tiene que ponerlo a disposición del juez, del órgano, perdón, la fiscalía, el fiscal, inmediatamente tiene que ponerlo a la disposición del juez, del órgano jurisdiccional, a las personas detenidas, dentro de los plazos que se hablan en este código, que se prevén en este código. Obligación número 18. Promover la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias o formas anticipadas de terminación del proceso penal de conformidad con las disposiciones aplicables. Una de las disposiciones aplicables son los famosos MASC. Son los métodos alternos de controversia, de solución y controversia. Por eso se les llama MASC. Los métodos alternos se llevan a cabo bajo una ley que se llama Ley de Justicia Alternativa y que las siglas de ese órgano es el IJA, I de instituto, J de justicia, A de alternativa, hija, no hijas, hija como en singular. Entonces, la fiscalía debe de promover la aplicación de mecanismos alternativos de solución y controversias. Debe de promoverle a las partes que existen los métodos alternos y solucionar esa controversia, esos conflictos, solucionarnos de una vez por todas como formas anticipadas de la terminación del proceso penal, sin que la persona haya necesidad de que la encierren. Lo que se requiere no es que esté encerrado, sino que pague los probables daños. Número 19. Solicitar las medidas cautelares aplicables al imputado en el proceso en atención a las disposiciones conducentes y promover su cumplimiento. Esta es otra obligación de la Fiscalía. Solicitar medidas cautelares. ¿Cuáles son esas medidas cautelares? Es la
congelación de cuentas, el ponerte un candado para que no dispongas de tus cuentas bancarias. Es una medida cautelar. El de llevar tu proceso en libertad e ir a firmar cada mes o cada 15 días, dependiendo el caso, en la penal, hasta la penal, esa es otra de las maneras. Pero la autoridad tiene que utilizar los métodos alternos, ya que son formas anticipadas de terminación del proceso penal. Y tiene que solicitar las medidas cautelares aplicables al imputado en el proceso, en atención a las disposiciones conducentes y promover su cumplimiento. Eso dice la ley. En justicia alternativa, esto se cumple. En otra ocasión hablaremos sobre justicia alternativa. Número 20. Comunicar al órgano jurisdiccional y al imputado los hechos, así como los datos de prueba. Oigan bien, de prueba, no las pruebas, porque no hay pruebas. Dice el 20, comunicar, es obligación de la fiscalía comunicarle al juez, al órgano jurisdiccional y comunicarle al imputado los hechos, así como los datos de prueba que los sustentan y la fundamentación jurídica atendiendo al objetivo o finalidad de cada etapa del procedimiento. Muy bien. Número 21. Solicitar a la autoridad judicial la imposición de las penas o medidas de seguridad que correspondan. ¿Ven? No es de que nada más diga, a mí se me antoja que a fulano lleve su proceso en libertad. No. Tiene que ser cuidadosa la fiscalía para aplicar las medidas cautelares. Entonces, en el punto 21 dice, la Fiscalía debe solicitar a la autoridad judicial la imposición de las penas o medidas de seguridad que correspondan. Efectivamente, no puede actuar de la misma manera autónoma. Tiene que la Fiscalía pedirle poner a consideración del juez, del órgano jurisdiccional. Dice el 21, debe solicitar a la autoridad judicial la imposición de las penas o medidas de seguridad que correspondan. Si la autoridad, el juez, el órgano jurisdiccional autoriza una medida cautelar de prisión preventiva, reparación de daños, cualquier otra actividad, no puede él tomar, el fiscal, la decisión por sí mismo. Tiene que pedírselo al órgano jurisdiccional. Y el órgano jurisdiccional también podría equivocarse. Bien, 22. Solicitar el pago de la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido del delito, sin perjuicio de que estos lo pudieran solicitar directamente. 23. Actuar en escrito apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia y profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución. A grandes rasgos, traté de resumirles cómo se hace patente. Más de 20 obligaciones que debe considerar la Fiscalía.
Y hay más, solo que quiero abreviar esta exposición. Ahora, en base a estas obligaciones que tiene la Fiscalía, yo voy a formular imputación a una persona en calidad de juez, perdón, en calidad de Ministerio Público. Y ustedes deberán de observar esta formulación de imputación. Veamos. Con su permiso, su señoría. Con fundamento en el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, procedo a formular imputación y hago de su conocimiento del imputado Sergio Barraza Bocanegra que se le sigue una investigación en su contra por los siguientes hechos que aproximadamente entre el día 28 y el día 30 de agosto del año 2008, aproximadamente a las 9:30 de la noche, el imputado Sergio Rafael Barraza Bocanegra llegó a su domicilio, el cual se ubica en la calle Bucana del fraccionamiento Villahermosa, y encontró a su concubina Rubí Marisol Fraire Escobedo sosteniendo relaciones sexuales con un hombre mismo que ese hombre se retiró de inmediato de la casa, quedándose solamente Sergio, quien tomó de las greñas a su concubina Rubí Marisol, tirándola al suelo y golpeándola fuertemente con sus manos. Después de esto, Sergio se fue a la casa de su padre para pedirle una camioneta tipo van, quien dijo que le cuidara a la niña que tuvo con su concubina. Y a bordo de este vehículo tipo van, regresó a casa. Y al observar que Rubí aún continuaba en el piso, la envolvió con una cobija y la subió a la van, llevándola a la parte trasera de las instalaciones de la policía montada, por donde está un camino de terracería, un panteón y unas marraneras, es decir, unas áreas para los cerdos. Y llegando cerca de un arroyo, depositó los restos de Rubí sobre los huesos de cerdo y la tapó con un colchón. Con fecha 18 de junio del año 2009, se realizó un rastreo de parte del personal del grupo de personas ausentes o extraviados en el terreno rústico, ubicado a espaldas, precisamente atrás de la policía montada, donde se encuentran unas marraneras y un panteón, mismos que allí se localizaron una extremidad inferior derecha alrededor de bolsas que contenían huesos y grasas de marranos. Localizando además 10 fragmentos de cráneo y parte de la extremidad superior derecha que corresponden a una persona del sexo femenino, hechos por los cuales se le imputan a Sergio Rafael Barraza Bocanegra el delito de feminicidio, ilícito previsto por el artículo 232 bis, fracción 1 del Código Penal del Estado de Jalisco vigente. Cometido en contra de la persona quien en vida respondiera con el nombre de Rubí Marisol Fraire Escobedo. A fin de dar cumplimiento a lo ordenado por el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor, hago del conocimiento del imputado que las personas que se pronuncian en su contra son la ciudadana Marisela Escobedo Ortiz, madre de quien en vida respondiera al nombre de Rubí Marisol. También el ciudadano Ángel Gabriel Valles Maciel,
Rafael Gómez Rojas. Los agentes de la Policía Municipal Gabriel Atay de Gameros y Juan Manuel Argüijo. El ciudadano Eduardo Fraire Escobedo, hermano de la difunta Rubí Marisol, y los agentes de la Policía Investigadora Raúl Mora Moreno y Raúl Arreola Robledo, quienes testifican y dan el mismo testimonio congruente respecto a la confesión del mismo Sergio, quien afirmó y confesó haberla privado de la vida. Se probó con acta de nacimiento el nacimiento mismo de Rubí Marisol Fraire Escobedo, con reporte de desaparición presentada ante Fiscalía por su madre y hermano Eduardo de Rubí Marisol Fraire Escobedo. Se probó con una pericial de genética forense y se corroboró que los 38 restos óseos pertenecían a Rubí Marisol. Asimismo, también se probó con el testimonio del testigo Rafael Gómez Rojas, quien informó ante la policía sobre la confesión de su hijastro respecto a la privación de la vida de la concubina de su hijastro. Gracias, su señoría. Ahí tienen un claro ejemplo de cómo se hace una formulación de imputación. Se le da a conocer sus derechos, eso ya le corresponde al juez, y una vez que le dio a conocer sus derechos al acusado, se procede para que uno como fiscal, como Ministerio Público, empiece uno a imputar, es decir, empiece uno a mencionar la razón de la detención de la persona, la razón por la cual se le acusa, si es que ya se le tiene por detenido. Y si fue solamente a presentarse porque fue citado, bueno, se le explica la razón por la cual él fue citado. Bien. Entonces, ustedes pudieron apreciar que actuando como fiscal, utilicé todas las herramientas que estuvieron a mi alcance. Busqué la forma de alguna manera de mantener en la cárcel a Sergio, así le pusimos el nombre a esta persona, a Sergio González o a Sergio Rafael Barraza Bocanegra. Como fiscal, eché mano de todo lo que tenía a mi alcance, del cómo, cuándo, dónde, quién, por qué, para quién, qué instrumentos, etc. Eché mano de todo. Hice el esfuerzo necesario de convencer al juez que el imputado debería de permanecer en la cárcel. Cometí errores como fiscal. Sí, la gente no sabe. La gente no conoce sus derechos. La gente no sabe cuáles son las obligaciones de un fiscal. Entonces, yo cometí errores. Para el que sabe de derecho, va a poder tumbar, va a poder echar abajo el caso y va a sacar al que yo mantengo con una medida cautelar de prisión preventiva. El que sabe de derecho, el abogado defensor, me va a tirar el caso. Yo, fiscal, estoy cometiendo errores, que solamente errores los puede ver con facilidad, primeramente, un abogado, un profesional del derecho. De allí en adelante lo podrán ver, en segundo lugar, otras personas que sin ser abogados,
pero que se han familiarizado con la usabilidad del derecho, de la instrumentalidad jurídica. Así que el grave error que yo cometí es que estoy manteniendo a una persona que probablemente sería él un delincuente. Presuntamente sería un supuesto delincuente, homicida, Sergio Rafael Barraza Bocanegra, lo estoy imputando cargos en su contra. Le estoy mencionando quién y quién y quién y quién y quién están acusándolo. ¿Quiénes están dando testimonio en su contra? Aparentemente estoy bien porque estoy mencionando, no estoy diciendo yendos y ocultando nombres. No, no. Estoy diciendo nombres de quienes lo acusan, por qué lo acusan. Pero el problema no está ahí. El problema es que como la obligación una de las obligaciones que yo les leí que tiene un fiscal es de que debe de tener cuidado y comandar la investigación de las policías y de los peritos. Y si uno como fiscal no está uno al pendiente de todo eso, el problema se vuelve mayor, porque a medida que sigamos reteniendo a una persona como fiscales, lo sigamos reteniendo a esa persona imputada, lo sigamos reteniendo con una medida cautelar que se llama prisión preventiva, que el ignorante al no conocer de derecho le llama ya una cadena perpetua, una condenación de prisión. Así le llama la gente ignorante. Pero tú y yo que ya sabemos que cómo se llama esto, se llama medida cautelar. Uno de los compromisos que tiene la misma fiscalía es de que tiene que demostrar, porque la carga de la prueba le corresponde a la fiscalía, debido a que es la fiscalía el representante social. La fiscalía representa al pueblo. En Los Ángeles, California, se dice que representa al pueblo y por lo tanto el tribunal siempre va a hablar de la fiscalía como el pueblo. En México se les llama representantes sociales. Aquí no es como en materia mercantil, civil, familiar, sino que en la materia penal, el que acusa ante el tribunal es el representante social, es el Ministerio Público, es la fiscalía, el fiscal, porque está representando a la presunta víctima o al presunto ofendido. Entonces, yo como fiscal, tal vez no se dieron cuenta, solo los que son profesionales en el derecho. Cometí algunos errores. El principal error que cometí es que demostré la muerte de la concubina de Sergio Rafael Barraza Bocanegra. Estoy demostrando la muerte de Rubí Marisol, que así se llamó, la concubina de Rafael. Rafael no existe. Este Barraza Bocanegra no existe ya. Entonces, estoy mostrando de que realmente y demostrando con periciales de que efectivamente murió Rubí Marisol, pero no puedo demostrar que quien la mató haya sido el imputado. Llego entonces a persuadir al juez y el juez comete el error de haberme dado permiso de utilizar, aplicar, imponer
El juez comete el error en permitirme a mí imponer la medida cautelar de prisión preventiva, siendo que no tengo los elementos necesarios. Cualquiera diría, ah, no, pues qué bueno, ese fiscal Santiago hizo lo correcto. Ese fiscal, qué bueno que encarceló a este feminicida. Qué bueno que lo encarceló. Qué bueno que lo tiene preso en la cárcel. Oh, el fiscal Santiago sí es un gran representante social. Pues no. El que yo le esté imponiendo al imputado una medida cautelar que se llama prisión preventiva, en primer lugar, no es una condena. En segundo lugar, no es porque esa persona merezca ni siquiera esa medida cautelar. Sin embargo, la tengo por culpa del juez y por culpa mía. Culpa mía por no poder demostrar que efectivamente el imputado causó esa muerte. Lo único que estoy acreditando es que realmente la concubina Rubí Marisol sí murió. Eso sí lo estoy demostrando con periciales, con documentos periciales. Pero en ningún momento estoy demostrando, acreditando la relación de esa muerte que haya sido por mano del imputado. Entonces, cometí un error en imponerle una medida cautelar que se llama prisión preventiva, pero el juez también me lo llevé entre los pies porque él también autorizó una medida cautelar, la que yo le impuse al imputado. ¿Por qué? Porque lesioné los derechos del imputado. Porque la turba, la gente gente ignorante, me va a aplaudir y va a odiar al imputado. Por lo mismo de que la gente no conoce de derecho. Yo sí. El juez que me llevé entre los pies también. Ambos cometimos un error. Esto sucede de manera continua. Así que los profesionales del derecho pueden mencionar los errores que yo cometí en este hipotético caso. Los profesionales del derecho saben cómo se desarrollan las audiencias, saben cómo se formula imputación, cómo se vincula a proceso, cómo se llega a la etapa del juicio, que si nos da tiempo en otras ocasiones hablaremos de vinculación a proceso, hablaremos qué es lo que sucede antes de llegar a la etapa del juicio, qué es lo que sucede durante el juicio y después del juicio en materia penal. Pues bien, estimados suscriptores, espero que puedan relacionar esta situación con el caso del director general de la Iglesia La Luz del Mundo y puedan ver en qué errores, en qué omisiones, en qué abusos han estado incurriendo la Fiscalía de Los Ángeles, California. Obviamente, no es exactamente la misma cantidad de obligaciones que yo mencioné. Allá hay más obligaciones todavía, que si nos da tiempo en otro momento también las explicaremos. Bien, nos vemos el día de mañana con otro tema muy interesante para ustedes. Nos vemos hasta la próxima sesión.